Soy Marcela, empleada y madre soltera. Hoy he decidido compartir mi historia, que se conozca la verdad, por mi familia, por los inocentes que siguen presos en el régimen de excepción. Aún tengo temor, por eso no escucharán mi voz ni mi verdadero nombre. Tengo miedo de que me vuelvan a capturar. Mi proceso no ha terminado. Debo ser honesta. Me cuesta hablar de esto porque es como revivir todo lo que se pasó ahí. Como mujer, estar ahí detenida, sobre todo estando embarazada, siento, no sé, como el corazón se me acelera. Cuando arrancó el régimen, los primeros meses, sentía un poco de temor porque la autoridad estaba en la colonia y tildaban a todos los habitantes de la colonia como delincuentes. Nunca pensé que iba a ser víctima. Antes de que me detuvieran, les abrí la puerta de mi casa como en 3 ocasiones. Y en esas ocasiones me amenazaron de que me iban a llevar por tener denuncias de extorsión. Yo soy trabajadora y nunca había tenido problemas. Del trabajo a mi casa y así, la verdad. La noche previa a mi captura llegué tarde a casa, como a las 10 de la noche. A la mañana siguiente, cuando ellos llegaron, yo estaba dormida. Entonces no me percaté de lo que estaba pasando hasta que escuché el grito de uno de mis hijos. Como le digo, me encontraron dormida. Y cuando abrí la puerta, justo la estaban empujando y el policía fue bien agresivo. Me dijeron, tírate al suelo, y entraron al cuarto y me rodearon, así con todas las armas apuntando, como que allá había un delincuente, pero ni a los delincuentes les llegaban así. Le dieron vuelta a toda la casa, revisaron todo, dejaron tirado todo y enfrente de mis hijos. Me preguntaban por los hombres de la casa y yo les explicaba que solo vivía con mis hijos y mi madre. Me dijeron que nos iban a llevar a todos por agrupaciones ilícitas. Mi mamá tenía problemas de salud de nuevo porque después de la pandemia tuvo complicaciones. Les dije que en la casa nadie debía nada y me dijeron que me iban a llevar a mí. Mi mamá quería venirse conmigo. Le dije que no, que tenía que cuidar a mis hijos. Mi hijo menor me estaba abrazando y me dijo un policía que les entregara a ellos todas las cosas que cargaba, los aritos, porque ya no vas a regresar. Mi familia, todos lloraron cuando oyeron eso. Yo no estaba haciendo nada, pero me dijeron, cállate que estamos en régimen y por eso te estoy llevando. Seguí contestando y más cargos te voy a poner. Recuerdo que mi mamá quedó en la puerta, que no se podía ni parar ni nada. Entonces yo creo que todo eso la llevó a ella que ya no se pudiera recuperar. Fue un trauma verla a ella, ver que mi familia lloraba. En el carro patrulla me dijeron que me agachara, como para que no me vieran los vecinos. Yo iba esposada con las manos hacia atrás. Un policía se me echó con las piernas encima. En el camino me iban golpeando con las palmas abiertas en la cabeza y me iban insultando, diciéndome que me llevaban para la cárcel. Me decían que aceptara todo de lo que me acusaban, pero yo no sabía de qué me acusaban. Me preguntaban que quién mandaba en la colonia y que cuál era mi alias. No tengo, les dije. Todos tienen un alias. Hasta entonces me preguntaron que cuál era mi nombre. Yo les dije que me lo dijeran ellos, porque si tenían una investigación en mi contra, ellos ya debían de saberlo. Me golpearon en la cabeza. Ah, pues vos sos la Marcela, me dijeron. Yo me puse a llorar. Me dijeron que si lloraba es porque era culpable. Yo les dije que lloraba por ver cómo quedaron mi familia. Me dijeron que los delincuentes no tienen que llorar y que tenía que aceptar todo lo que había hecho. Al llegar a la delegación los policías bromeaban. Aquí traigo a otra, ya con esta me puedo ir a ver los rines de mi carro. En eso llegó otra patrulla con más gente. En la delegación nos estuvieron sentados en un patio, esposados con las manos hacia atrás. Estuvimos así todo el día, hasta en la noche que nos llevaron a otra delegación. En el grupo íbamos solo 2 mujeres. La otra chica era más joven que yo. En el cuarto había 2 policías hombres y nos hicieron desnudarnos enfrente de ellos. Le dijimos que nosotras no nos íbamos a desnudar frente a un hombre. Ustedes aquí no están para que pidan por su gusto. Lo van a hacer y punto, porque nosotros somos la autoridad. ¿O quieren que les caigan 20 años más? Nos dijo uno de los policías. Nos tuvimos que desnudar. Y el policía, con guantes puestos en las manos, nos revisó todo el cuerpo, hasta nuestras partes íntimas. Yo solo una vez me agaché y me revisó todas las partes. A la otra compañera, no. Agáchate más, le decía la muchacha, porque no siento si traes algo. Y le tocó todas sus partes. No siento, le decía, y yo siento como que traes algo en tus partes, así que otra vez vamos para adentro, agáchate bien. Lo hizo 3 veces. Yo le dije al policía que eso no estaba bien y me respondió que no me preocupara, que había más personas viendo detrás de un vidrio que había en el cuarto y que todo era legal. En esa segunda delegación nos metieron a una Bartolina donde había hombres y mujeres.
Los hombres en un lado de la celda y las mujeres estábamos al otro. No había baño ni nada, no cabíamos. A la mañana siguiente nos llevaron a la presentación, nos tomaron datos, fotos de perfil. Ahí una policía mujer nos preguntó si ya nos habían revisado, que si no ella lo haría. Le contamos lo que ocurrió. Eso no debe ser así, nos dijo. Cuando ya nos llevaban a un vehículo para movernos al penal, vi que mi mamá hacía la fila para pagarme la comida. Intenté pedirle ayuda al policía para poder gritarle a mi mamá dónde me llevaban, pero solo me respondió que por delincuente ya iba para un penal, condenada, y que ya no iba a poder salir de ahí. Solo pudimos vernos a los ojos con mi mamá. Cuando llegamos al penal de mujeres en Ilopango, nos trataron como las peores delincuentes. De entrada nos arrojaron guacalazos de agua. Bienvenidas al infierno, nos dijeron, bienvenidas al infierno. Y báñense que vienen todas cochinas y aquí tienen que entrar limpias. Éramos unas 40 mujeres solo en ese momentito. Cuando llegué al penal, en el supuesto control de salud, solo nos preguntaban que cuándo había sido la última fecha de la regla. Para entonces yo no sabía que estaba embarazada. En teoría me iba a tocar que me viniera ese mes. Me dijeron que iban a estar pendientes y que si no me venía les tenía que decir. El primer día, cuando llegamos a la celda, la custodia que nos ingresó nos dijo: aquí no es hotel, aquí vean dónde se acomodan o dónde duermen. Aquí no tienen derecho a cobija, no tienen derecho a nada. Ustedes pierden todos sus derechos porque les recuerdo que estamos en régimen y en régimen no hay derecho a nada, ni abogado, ni a nada. Nos tocó dormir en el puro suelo. En la celda había 800 mujeres, pero rápido se llenó y llegamos a ser 1200. La celda era un rectángulo de 2 plantas, todo enrejado. Había unas escaleras, pero el sector de abajo no se podía unir al de arriba. Para usar el baño nos tocaba ir en grupos de 15. Muchas veces no había agua y nos tocaba depender de lo que lográbamos llenar de unas cubetas u orinar en esas mismas cubetas. Hubo gente que, por la sed, no se aguantaba y tomaba de las propias orinas de todas las ahí detenidas. A veces también nos castigaban por hacer mucho ruido o solo por castigarnos. Medio abrían la puerta y aventaban adentro una lata de gas lacrimógeno. La primera vez fue en la bienvenida. Cayó la cosita ahí y empieza a regarse el gas. Yo no sabía ni qué era eso. Sentí que me tapó la respiración. Es como una sensación de chile, no sé. No puede uno respirar. Los ojos le lloran. Me desmayé en la primera. Ya en la segunda más o menos sabíamos. Trepábamos por las rejas, buscábamos ventilación, subir lo más alto para que no sintiéramos mucho lo que era atrás o nos poníamos la camisa en la cara. En la celda era escaso todo, la comida, el agua, todo. Solamente el día de que iba a haber una audiencia o algo, entonces un día antes nos sacaban a lavar la ropa para que la lleváramos blanquita, nos decían, porque íbamos con el juez. Fuera de eso casi no nos sacaban, apenas para el famoso conteo. Nos sacaban corriendo y nos tenían ahí paradas en el sol. Había señoras mayores y no les importaba. Hubo un momento que yo no comía y me decían que era por la fiebre que me había dado, quizás por el hielo que era el suelo. Pasé 5 días durmiendo sobre el suelo sin nada de nada, hasta que una muchacha hizo pedazos una cobija y me dio una parte. Un día hasta me desmayé en la formación y entonces descubrí que sí estaba embarazada. Con el pedazo de cobija que me dieron logré hacer una especie de hamaca y ahí pasé 3 días. Solo me bajaba para el conteo porque al no ir tocaba castigo. El castigo era que nos llevaban a una famosa cueva, un cuarto sin luz, donde había ratas y cucarachas. Una vez, en la carrera al conteo, una señora se fracturó el pie. Casi se le salía el hueso y ellos no hicieron nada. Solo entre las mismas compañeras la auxiliábamos. La cargábamos porque igual tenía que salir al conteo los siguientes días. La señora lloraba todo el tiempo y se quejaba del dolor. Cuando se supo que yo estaba embarazada y tiraban gas, las compañeras me ponían pasta en la nariz y en la boca porque decían que eso como que no dejaba que pasara el gas. Pero igual bien feo. A las embarazadas las tenían en otro sector con las señoras penadas. A mí me llevaron hasta agosto, a un sector que le decían la escuela. No habíamos comido porque no nos dieron comida y al llegar ahí nos dijeron que no había comida. Yo ya tenía necesidad, como ya andaba otra vida conmigo, entonces me sentía con más hambre. Cuando me hicieron exámenes para comprobar mi estado, recuerdo que la sangre la llevaba ralita y hasta el doctor que llegó se asustó porque mi sangre estaba mala. Él dijo que era producto del gas lacrimógeno y que eso podría afectar al bebé. Al pasar los exámenes yo tenía hambre. Una señora me consiguió una tortilla que le pasaron con un poquito de casamiento y ella se quedó sin comer. Al comerme eso me comencé a sentir mal. Comencé a vomitar y me llevaron para enfermería y ahí me pusieron suero.
Me tuvieron en la escuela, en un cuartito. Me dijeron que me salvé porque a las otras mujeres de la escuela las habían castigado y las dejaron sin agua ni comida por un mes. La panza te ha salvado, me dijeron. En ese lugar conocí a una señora de unos 80 años, porque entonces me sacaban al sol y ahí podía platicar con ella. Ella era bien activa a pesar de que sufría depresión y era diabética, pero no le daban sus medicamentos. La señora murió al tiempo y sentí feo, porque ella me gritaba y me cantaba y me decía que quería conocer al niño o la niña cuando naciera. Todos le decían Rosita. La agarraron solo porque tenía un puesto en el mercado. Ahí murió ella, en la cárcel. En el mes de agosto me trasladaron a un penal donde atendían a todas las embarazadas. A mí me habían dicho que ahí el trato era mejor, pero nos movieron con esposas en las manos y en los pies, y entre ambas extremidades una cadena que unía a las esposas. Apenas y podíamos movernos. Al llegar, mi compañera que iba adelante se cayó de panza y la custodia no hizo nada por recogerla. Me dijo que se levante ella sola, que yo no podía ayudarla. Ella, embarazada, como que era gusano, se retorció para poder levantarse, hasta que lo logró. En el lugar no había camarotes, sino que colchones en el suelo para las embarazadas. Una colchoneta para 2 mujeres, así nos daban. También nos dieron ropa. Para entonces yo solo tenía la ropa puesta que me dieron cuando ingresé al otro penal. Ese día en la noche que entré, nos sacaron a un patio y nos pusieron en fila. Nos dejaron solo en cachetero y nos bañaron con una manguera, porque dijo el director que todas tenían que bañarse, porque podíamos llevar alguna picazón o enfermedad que contagiara al resto. Nos tenían divididas. En un sector estaban las que ya iban a tener los bebés, en otro las que estaban a medio término y en otro las que comenzaban. Ahí comencé a escuchar de que las que ya estaban más avanzadas habían perdido a sus bebés porque las habían llevado a inyectarse un analgésico que resultaba abortivo. Nos están inyectando para que perdamos nuestros bebés, decían. Yo tuve una complicación, fue de madrugada, cuando cerca de las 3 de la mañana tuve complicaciones por el embarazo. Entonces me llevaron de emergencia al hospital, me sacaron de emergencia. Al llegar al hospital, la doctora que me atendió me asustó, ya que me dijo que había atendido a muchas mujeres con abortos, todas provenientes de la granja, y que les había practicado el legrado porque los habían perdido. En el hospital nos preguntaban que qué habíamos comido o qué nos habían hecho, porque eran demasiadas mujeres teniendo abortos. Recuerdo que un día antes, en el transcurso del día, se habían llevado a una mujer de emergencia a la clínica y decían que una doctora en la granja le había inyectado diclofenaco y con eso había presentado más dolor y más sangrado y el desprendimiento. En el hospital me recuperé y luego regresé al centro penal. Días antes de salir, un investigador llegó a preguntar por mí, a hacerme preguntas sobre mi vida laboral y mi vida en la colonia. El investigador empezó diciéndome que yo estaba por agrupaciones ilícitas, por droga y por extorsión. Yo le dije que no era pandillera y que no había hecho nada de eso. Hemos investigado todo, me dijo. A los días me dejaron salir. Yo no tenía cómo irme y un policía a la salida me dijo que viera cómo me iba, porque si regresaba a una patrulla me iban a meter de nuevo. El policía me recomendó a unos taxistas que estaban ahí cerca, pero me advirtió que ellos cobraban según la distancia a donde uno iba. De $150 hasta $500, me dijo. El taxista en el camino se apiadó de mí por mi condición de salud y me llevó a una zona cerca de mi casa de habitación. Gracias a Dios mi bebé está bien. Pero los doctores me dijeron que todo lo que había dormido en el suelo, mi paso por los penales, los maltratos, afectaron a mi bebé, que nació con bajo peso. La niña nació en febrero y al nacer presentó malformaciones en sus articulaciones. Entonces, los huesitos no se formaron bien y no ayudó a haber dormido en el suelo, haber estado tanto tiempo parada ni las condiciones que sufrí en los penales. Me dijeron que no sabían si la niña iba a evolucionar en su condición de salud. Cuando regresé intenté levantar a mi mamá. Es que antes de que me encerraran, solo yo por ella, y era quien estaba pendiente de ella. Ella era quien cuidaba a mis hijos, y en ese tiempo no tuvo ningún control. Su salud se deterioró. Al poco tiempo, el doctor me dijo que sus órganos estaban dañados, que un día se iba a dormir y ya no se iba a levantar. Si no hubiera caído en el régimen, si no hubiera ido a prisión, otra historia sería.